Buenas noches, este es el video explicando el desarrollo del parcial por parte de Sergio Rodríguez Pérez y Juan Esteban Sánchez. Entonces, pues iniciamos con el punto A del primer punto, que era dibujar las formas de onda de voltaje corriente respecto a cada interruptor. Entonces, pues lo que nosotros hicimos fue coger, por de ejemplo, el convertidor Buck, que se encuentra acá. Entonces, nosotros cogemos funciones de onda ya explicadas anteriormente por el profesor. Y pues como el switch se encuentra al inicio, entonces pues inicia en la posición de 0 y este va a ir aumentando su corriente en función de estas dos de acá. Cuando estas dos empiezan a aumentar su corriente, pues el mismo switch va a empezar a aumentar la corriente. Entonces pues la razón aumenta hasta un máximo de IL1 más IL2, que son las corrientes máximas alcanzadas por cada uno. Listo, una vez se alcanza por la corriente, el voltaje va a ser el voltaje de, de, de la entrada de la señal, ya que está conectado acá a voltaje gate, y esto iría acá conectado, pues, según las leyes de Kirchhoff, a Gn por la bobina que se tomaría con un cable. Entonces daría que el voltaje máximo que alcanzaría sería el mismo voltaje de la fuente. Bueno, en el segundo, acá lo mismo por leyes de Kirchhoff, entonces el voltaje que cae en el condensador sería el voltaje de la fuente ya cuando esto está conectado, cuando está encendido, y acá caería el voltaje de salida, que sería este mismo de acá. Lo mismo, esto se toma con un cable, y ese voltaje condensador sería esta salida. Entonces esta salida acá es voltaje de salida, entonces cuando está separado, o sea, cuando está abierto, que es en este estado de acá. Cuando está abierto, el voltaje que cae es el voltaje de salida, y cuando está cerrado, el voltaje que cae sería cero. Lo mismo con la corriente disminuiría en un pico, ya que cuando se cierra los circuitos empezarían a descargar, y la corriente que fluiría sería más o menos por este estilo, que sería la suma de las dos corrientes, y mientras todos los circuitos, todo el circuito se va descargando. Listo, para las ecuaciones, para plantear estas ecuaciones, usamos ya un ejemplo que venía en el libro de Power Electronic, que es este ejemplo. Entonces este lo tomamos como de referencia para saber cómo el libro resolvía las corrientes para cada inductancia. Entonces, por ejemplo, él toma el voltaje de la inductancia 1 como el voltaje de la fuente, por ejemplo. Entonces, en este caso, con las leyes de Kirchhoff, era el mismo voltaje de la fuente. Entonces nosotros hicimos algo similar con todo. Entonces nosotros tomamos, por ejemplo, el voltaje de la bobina 1 es el voltaje de la fuente que cae ahí por el ciclo útil del periodo. Lo mismo cuando está apagado, entonces cuando está apagado sería el voltaje menos la fuente, ya que se desconecta. Sin embargo, una vez que se desconecta, acá en el tiempo cero instantáneo va a seguir siendo el voltaje de la fuente en este punto que se encuentra acá arriba. Por el condensador será algo similar. El inicio S-BO ya lo habíamos planteado, pues ese sería el voltaje de la fuente, que acá se nombra VG. Y cuando se descarga lo mismo, entonces acá esta pasaría a ser tierra, ya que se tomaría como un circuito aparte. Entonces sería el voltaje de la fuente, sería solo simplemente el voltaje de la fuente para el condensador. En el caso de la bobina 2, finalmente, sería la bobina 2, en el inicio se toma como el voltaje de salida. Entonces en este caso pues se tomaría como si fuera el diferencial de la corriente sobre el diferencial de tiempo, y con esto se despeja que la corriente por la inductancia 2 es el voltaje de salida sobre la inductancia por el mismo ciclo de algo similar al primero. Ya para calcular la ganancia, como la ganancia es similar, usamos también ejemplos. De ejemplo, como lo solucionaba el libro lo tomaba como si fueran primero ya las del condensador. Entonces acá podemos hacer un análisis similar, podemos hallar las corrientes que pasan por el condensador. Una vez que hallamos las corrientes que pasan por el condensador, podemos hallar la potencia, la fuente, las potencias que disipan, ya que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces la potencia de entrada, voltaje de la fuente, por la suma de las corrientes, ya que se dividen, es igual a menos el voltaje de salida de, de la corriente del inductor 2, ya que menos se toma menos, ya que tomamos la corriente que iba hacia esta dirección. La corriente
la corriente de la inductancia 2. Entonces, bueno, siendo el despeje, nos damos cuenta que resulta ser similar al convertidor Buck, pero ya la salida, más o menos la ganancia de salida, sería esta ecuación que se da acá, que sería el ciclo útil sobre uno menos el ciclo útil más 1, pero todo esto inverso negativo. Finalmente, los switches, para analizarlos, nos dimos cuenta que este switch de acá no puede conducir ni en inversa, tampoco puede conducir en directa si no se le da la orden. Entonces, solo conduce en directa, pero no conduce en inversa, y tampoco conduce en directa si no se le llega la orden. En el caso del switch 2, simplemente el switch 2 no debe conducir en directo. Entonces, el único dispositivo no debe conducir en inverso. Entonces, acá se puede invertir. En este caso elegimos un diodo, como se observa acá, ya que no debe conducir para voltajes en este caso positivos, pero si se invierte, entonces ya conduciría para voltajes en contra. No conduciría para voltajes en contra, como se observa acá, pero sí conduciría para voltajes a favor, que ya sería cuando este circuito se cierra, cuando ya el MOSFET dejaría de dar paso. Entonces, pues cambiaría las polaridades, y acá sería, y la corriente tomaría este lado para forzar como a todos los dos circuitos que se equilibran por esta forma. También para bloquear la corriente directa que vendría una vez conectado al MOSFET. Bueno, finalmente mi compañero va a dar el punto 2. Bueno, ya para el segundo punto, con la gráfica, para lograr calcular la energía disipada por el IGBT en conmutación, primero, con respecto a lo que nosotros hicimos, fue tomar las diferentes funciones de la recta, multiplicando la energía, el voltaje por la corriente para lograr hallar la potencia y asimismo sacar la integral de esa multiplicación de cada parte de la gráfica. Dividimos la gráfica por partes y sumamos la integral de cada parte, donde, el total de la energía nos dio menos 3044 microjoules aproximadamente de energía que disipa, que disipa el, el IGBT en conmutación. Eso fue lo que nosotros hicimos en el punto A del segundo punto, que era calcular la energía. Bueno, y para el punto 2b, finalmente nosotros lo que hicimos fue las pérdidas en conducción directa. Entonces eso significa que cuando ya está conduciendo cada uno cuando está conduciendo ya cada uno de los, ah, de los interruptores. Entonces en este caso el interruptor eh, ya no sería de 0 voltios cuando está conduciendo, sino sería 2.5. Entonces 2.5 sería la pérdida de conducción, 2.5 por 10 amperios sería la pérdida de conducción, que nos da 25 vatios de pérdida. Y en el caso del diodo, que es 1.5 por la misma conducción de 10 amperios, ya que pues eso nos mencionaba que es un convertidor Buck, por el convertidor Buck está pasando la misma corriente que, que le estaba entrando. Entonces, en este caso, la corriente inicial pues, sería los mismos 10 amperios, y tendría que conducir más o menos esta cantidad eh, por 1.5 voltios. Entonces esto nos da que son 15 vatios de pérdida aproximadamente.